La biopsia de médula ósea se la puede realizar por trepanación o también se la puede realizar de manera quirúrgica. La más común es por trepanación, donde se utiliza un trépano, que es un dispositivo que permite la perforación del hueso y poder obtener un corte de ese tejido. El sitio de elección es el mismo, la cresta ilíaca posterior. Y muchos hematólogos deciden realizar en el mismo momento tanto la punción aspiración como la biopsia. O en el caso que hemos visto recién, donde la punción aspiración es seca, la única opción que queda es hacer la biopsia de médula ósea y mandar este tejido que se llama el taco de médula ósea hacia anatomía patológica, donde van a realizar la fijación, descalcificación y coloración con hematoxilina y eosina y otras técnicas nuevas que se usan hoy en día, que es la inmunomarcación, para llegar al diagnóstico. La biopsia de médula ósea es como una fotografía de la médula ósea, porque al hacer un corte y no aspirar, toda la estructura normal de la médula ósea se mantiene y eso me permite cuantificar la celularidad y la relación anatómica entre las células, la grasa y el estroma del tejido conectivo. Entonces, la aspiración, punción aspiración tiene su ventaja y la biopsia tiene su ventaja. Juntas se las debe evaluar y una es complementaria de la otra. ¿Cuáles son, como conclusión, las indicaciones de hacer una punción aspiración y o una biopsia de médula ósea? Pacientes con una gran sospecha de leucemia aguda, pacientes que están con una pancitopenia severa, pacientes que cursan con síndromes linfoproliferativos crónicos o linfomas y se quiere ver el grado de infiltración en la médula ósea, pacientes con sospecha de mielodisplasias o con anemias que no revierten, también es indicación. Comenzamos ahora con la parte del examen citológico del aspirado de médula ósea. Este examen se divide en dos fases, en una fase que es a bajo aumento y la segunda fase que es a gran aumento. Aquí tenemos el frotis de médula ósea coloreado y donde vamos a localizar lo que se llama el grumo medular. Habíamos dicho que en la médula ósea hay una mayor densidad de células, entonces en ese grumo es donde vamos a enfocar y es ahí a donde vamos a ver en 10 por, que es un bajo aumento, el grado de celularidad de esa médula ósea. Si bien habíamos dicho que el grado de celularidad nos daba la biopsia, pero aquí con este aspirado es para tener una idea, nada más. Vamos a ver la cantidad de células grasas. En realidad no es que se ven los adipocitos, sino lo que se ven son los espacios vacíos a donde había adipocitos y que por el alcohol de la fijación de la coloración han sido eliminados. Vamos a ver el número de megacariocitos a bajo aumento. El megacariocito es la célula hematopoyética más grande de médula ósea, o sea que a bajo aumento se los pueden ver. Y vamos a ver si hay presencia de algunas células extrañas. Hablamos de células no hematopoyéticas y que puedan estar infiltrando médula ósea. Especialmente estamos hablando de metástasis, de cáncer, carcinomas que infiltran médula ósea. Estas células extrañas no hematopoyéticas se disponen por lo general en grupos o lo que se llama en colgajos. Así es como se ve una médula ósea normocelular, tanto en un aspirado como en una biopsia. En el aspirado, a bajo aumento, vemos los espacios vacíos de grasa y la presencia de los megacariocitos, que son estas células que se ven que son las células más grandes. Aquí abajo vemos la biopsia,
también de una médula ósea normocelular, y fíjense aquí cómo se ven las trabéculas del hueso de la médula ósea. Aquí tenemos un ejemplo de una médula ósea hipocelular o hipoplásica, donde por diferentes motivos el tejido hematopoyético ha disminuido, entonces el tejido graso ha reemplazado esos espacios. Así se ve en la coloración, espacios vacíos a donde había grasa. Aquí vemos el ejemplo de cómo se ve una biopsia. Fíjense la gran cantidad de espacios vacíos que me indica que había grasa en esa zona, y esto, más que una médula ósea hipocelular o hipoplástica, podríamos decir que es una médula ósea aplásica, porque fíjense que la cantidad de células que vemos es muy poquita, casi nada. Aquí vemos un ejemplo de una médula ósea hipercelular o hiperplásica, donde prácticamente no hay nada de tejido graso debido a la gran proliferación de las células hematopoyéticas, tanto en un aspirado como en una biopsia. Y ahora comenzamos el estudio citológico del aspirado de médula ósea a gran aumento, que sería la segunda fase. Aquí lo que se hace es colocar una gota de aceite en el grumo que estábamos analizando a bajo aumento, porque vamos a pasar a 100 por a gran aumento, y es un objetivo de inmersión. A gran aumento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar cada serie celular, cada uno de los elementos madurativos de cada una de las series, y ver si esa maduración es normal o si es displásica, o ver qué pasa. En épocas normales de cursado, cada uno de ustedes tiene un frotis de médula ósea normal y realiza el estudio en primera fase, que hemos visto recién, que es a bajo aumento, que eso le lleva 10 minutos, y después pasamos al estudio en 100 por, y eso está más o menos 3 horas haciendo ese estudio, porque tenemos que ver todas las líneas más importantes o más frecuentes de médula ósea con todos sus estadios madurativos. Una vez que se termina eso, lo que sigue es hacer un medulograma. En ese medulograma es sacar los porcentajes de cada una de las líneas celulares. Es parecido a lo que se hace a la fórmula leucocitaria, con la diferencia que aquí se cuentan más células, no cuento 100, sino que tengo que contar de 200 hasta 500, es el número indicado. Una vez que se termina el medulograma, el siguiente paso es establecer lo que se llama la relación mieloide-eritroide. ¿Qué es esto? Normalmente en una médula ósea normal hay más serie mieloide que eritroide. Eso es la normalidad. Y hay situaciones en las cuales esta relación se invierte y en diferentes patologías. Lo normal es que sea una relación 3:1, y si eso se altera hay que ver de qué patología se trata. Aquí vemos el medulograma, que es el mismo medulograma que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos. Estos porcentajes se han sacado haciendo un promedio de 3 libros. Hay bastantes variaciones en estos porcentajes según el libro que uno consulte, pero en realidad, digamos, no es en sí lo importante, ¿no? Porque no es que a ustedes se les va a preguntar exactamente qué porcentaje hay de determinada célula en médula ósea en determinada edad. No se va a preguntar eso. Lo que ustedes tienen que hacer de este medulograma es hacer una lectura consciente, donde ustedes puedan ver que, si nos centramos en los adultos, cuál es de la serie mieloide, granulopoyética, neutrófila, cuál es el elemento más frecuente, por ejemplo, cuáles son. Y vemos aquí que son los callados y los polimorfonucleares, o sea, los segmentados.
Si nos vamos a la serie eritroide, vemos que los más frecuentes son los eritroblastos policromatófilos. Eso es lo que a ustedes les tiene que quedar. También quiero que ustedes vean que lo que tenemos en sangre periférica es todo lo contrario a lo que tenemos en médula ósea. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en sangre periférica tenemos mucho mayor cantidad de la serie eritroide, o sea, de glóbulos rojos, que de leucocitos. En cambio, en médula ósea hay más serie mieloide que serie eritroide. Y esto se debe a la diferencia en la vida de la vida media de estos elementos. La vida media de glóbulos rojos es muy larga, es 120 días. En cambio, la vida media de los neutrófilos, por ejemplo, es de horas, es de 8 a 10 horas. Por eso esa diferencia que hay en médula con respecto a médula ósea a sangre periférica. ¿Cómo vamos a sacar esta relación mieloide-eritroide? Se hace el recuento de toda la serie granulocítica, tanto neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que son los leucocitos con gránulos, en todos sus estadios madurativos. Se suma y se saca un porcentaje. Y después se hace un recuento de toda la serie eritroide en todos sus estadios madurativos, se suma y obtenemos el otro porcentaje. La relación entre estos dos porcentajes, lo normal es entre 2,5, 3 a 1, siempre más de la serie mieloide granulocítica que de la serie eritroide. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber o estudiar o entender cuando vean esta parte? Es que esta relación mieloide-eritroide se va a alterar por diferentes causas, ya sean reactivas o causas patológicas. Por ejemplo, si yo les digo que me den un ejemplo de una relación mieloide-eritroide 20 a 1, ¿cuál puede ser la patología? O que me den una relación mieloide-eritroide invertida, o sea, donde yo tenga más serie eritroide que mieloide en médula ósea, ¿en qué casos podrían ser? ¿Sí? Bueno, esta imagen es para que veamos que las diferentes líneas celulares conservan durante su maduración algunas características. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que una célula madura va disminuyendo su volumen, a medida que las células maduras van condensando su cromatina y su núcleo, de ser perfectamente redondo, se va segmentando o lobulando. La presencia de nucleolos desaparece y comienza la síntesis de sus gránulos primarios como secundarios. También la basofilia que presentan los precursores más inmaduros se pierde durante su maduración. Después vamos a ver de las líneas más frecuentes los estadios madurativos de cada línea celular.